La soga se clavaba en las muñecas de Wren Ashbourne, mientras los guardias la arrastraban por el barro revuelto del campamento de guerra de Thornwood. Y en algún lugar detrás de ella, las risas se elevaban como humo en el frío aire de la mañana. «Miren su cara», se burló alguien. Los lobos pidieron una novia, y Veldmark les envió un cadáver. Wren mantuvo la barbilla en alto. Había aprendido hace mucho tiempo que si bajaba la mirada, si dejaba escapar una sola lágrima, las risas solo se harían más fuertes. Así que caminó con la espalda recta, a través del laberinto de tiendas negras y hogueras rugientes, pasando junto a guerreros que eran más altos que cualquier hombre que hubiera visto jamás. Sus ojos captaban la luz del fuego de una manera que hacía que su estómago se retorciera de miedo. No te limites a mirar. Sé parte de la historia. Dale al botón de me gusta y dime en los comentarios desde dónde nos acompañas. Ahora, sigamos. No eran completamente humanos. Ella lo sabía. Todos en Veldmark lo sabían. Pero saber una cosa y estar en medio de ella eran dos horrores muy diferentes. Una mujer escupió cerca de sus botas. Un niño no mayor de 12 años le arrojó un terrón de tierra congelada que le golpeó el hombro. Aún así, Wren no dijo nada. Había pasado 12 años perfeccionando el arte de soportar la crueldad sin darle la reacción que ésta anhelaba, y no iba a desaprender esa habilidad ahora, arrodillada en el campamento de guerra de un extraño, con las muñecas atadas con una soga. En algún lugar a su izquierda, otras 3 chicas temblaban bajo vigilancia. Tributos de otras casas caídas, se dio cuenta, a juzgar por los finos y rasgados restos de sus ropas de viaje. Una lloraba abiertamente. Otra miraba al suelo con la particular vacuidad de alguien que ya había perdido la esperanza. Wren no envidiaba a ninguna de las dos, y se compadecía de ambas. Pensó en la voz de su madre, ahora desgastada por el recuerdo, diciéndole una vez que una cicatriz ya no era una herida. Era la prueba de que algo intentó acabar contigo y fracasó. Tocó, sin querer, la piel levantada a lo largo de su mejilla izquierda y bajando por su garganta, parcialmente oculta bajo su capucha. 12 años tenía esa cicatriz. 12 años desde el bosque, desde el gruñido, desde la sangre en la nieve. Había llevado el recuerdo de ello todos los días desde entonces, de la misma manera que algunas personas llevan el duelo. Hoy, su padre la estaba intercambiando por la paz. Los guardias la arrastraron hacia una enorme tienda negra en el centro del campamento. Sus paredes de lona estaban forradas con hierro y viejos huesos tallados. 2 guerreros enormes estaban en la entrada, con los brazos cruzados, sus ojos brillando con un tenue color ámbar incluso a la luz del día. «El tributo de Veldmark», ladró el guardia que sostenía su soga, empujándola hacia adelante con tanta fuerza que tropezó y cayó de rodillas en el barro. Más risas estallaron a su alrededor. «La hija de Ashbourne». «¿Cuál de ellas?», gritó una voz burlonamente. «Oí que había 2. Oí que dejaron a la bonita en casa». La mandíbula de Wren se tensó, pero no dijo nada. No les daría la satisfacción de su vergüenza. Se levantó del barro por sí misma, rechazando la mano que de todos modos nadie le ofreció, y se enderezó la sencilla capa gris que le habían echado por encima antes del viaje. La solapa de la tienda se abrió de golpe. Las risas se apagaron como si alguien las hubiera estrangulado de todas las gargantas a la vez. Un hombre salió a la gris luz de la mañana, y Wren sintió que el aire mismo parecía doblarse a su alrededor. Era enorme, no simplemente alto, sino construido como algo tallado en piedra de montaña. Sus hombros eran lo suficientemente anchos como para bloquear por completo la entrada de la tienda. El pelo oscuro le rozaba los hombros, y días de descuido habían dejado su mandíbula áspera con barba incipiente. Una larga cicatriz corría desde su sien hasta la comisura de su boca, plateada y antigua, pero fueron sus ojos los que le cortaron la respiración. Un gris pálido, tocado por la tormenta, afilado como una hoja desenvainada. No miró a los guardias, no miró a la multitud murmurante que se reunía detrás de ella. Su mirada fue directamente a Wren, arrodillada en el barro revuelto con la capucha resbalando de su rostro lleno de cicatrices, y algo en su expresión cambió tan violentamente que los guerreros más cercanos dieron un paso involuntario hacia atrás. Inhaló una vez,
lenta y profundamente, como un hombre que recuerda cómo respirar. «Di algo, Rey Ronan». Alguien susurró cerca, todavía medio riendo, sin entender aún lo que estaba sucediendo. ¿Devolvemos a la fea y exigimos una novia adecuada? Los ojos del rey no se apartaron del rostro de Ren. Sus manos, que colgaban sueltas a sus costados un momento antes, se cerraron lentamente en puños. Un sonido grave se formó en su pecho, no del todo un gruñido, no del todo una palabra, y cada lobo en ese campamento se quedó completamente quieto, con las orejas erguidas, sintiendo el cambio en su alfa, de la misma manera que un bosque siente una tormenta que se avecina. Ella es. La palabra se interrumpió. Ren, todavía congelada de rodillas, vio al rey de la manada de Thornwood dar un pesado paso hacia ella, sus ojos grises ardiendo con un borde dorado. Y por primera vez, desde que los guardias la habían sacado del salón de su padre, sintió algo más que miedo. Se sintió vista. Y entonces el mundo se inclinó. Sus rodillas cedieron bajo ella por el agotamiento y el frío, y la oscuridad se tragó el resto de su frase por completo. 12 años antes, el bosque a las afueras de Ashbourne Hold había estado lleno de lobos que no eran hombres, y Ren aún no había aprendido a tenerles miedo. Tenía 8 años y perseguía una liebre entre los árboles helados, mientras la advertencia de su madre se desvanecía detrás de ella. «No pases de las piedras viejas, Ren, prométemelo». Cuando el mundo se deshizo en dientes y sombras, recordaba fragmentos, sobre todo. La liebre huyendo, el gruñido bajo que no pertenecía a ningún perro que conociera, los lobos salvajes, 3 de ellos, extraños de una manera que no podía nombrar, con ojos demasiado inteligentes, demasiado hambrientos, acercándose desde la línea de árboles como un lazo que se aprieta. Recordaba caer. Recordaba la línea de dolor blanco y ardiente a través de su mejilla y bajando por su cuello mientras las garras la encontraban. Y recordaba al cuarto lobo. Salió de la nada, una mancha de pelaje gris plateado y furia lanzándose entre ella y los salvajes, con una violencia que sacudió el suelo. Era más joven que los otros, pensó más tarde, aunque en ese momento parecía antiguo y terrible e increíblemente valiente. Luchó hasta que 2 de los salvajes huyeron, y el tercero quedó inmóvil en la nieve, y al final su propio flanco estaba desgarrado, la sangre manchando de negro la escarcha a la luz de la luna. La miró una vez, solo una vez, con ojos del color de una tormenta, antes de arrastrarse de nuevo hacia los árboles y desaparecer, dejándola sola con su rostro arruinado y una deuda que pasaría toda su vida sin poder entender. Su madre la encontró una hora más tarde, medio congelada, sangrando, murmurando sobre un lobo con ojos tristes. Lady Maren Ashbourne había llorado sobre las heridas de su hija, no con horror, sino con algo que Ren no entendió hasta años después: reconocimiento. «No estás maldita», le había susurrado su madre contra el pelo esa noche, meciéndola como a un bebé a pesar de sus 8 años. «Fuiste elegida. ¿Me oyes, pequeña Ren? Elegida». Ren nunca entendió del todo lo que su madre quería decir. Durante el año siguiente, Lady Maren se volvió más silenciosa, más vigilante, como si esperara que una puerta en algún lugar se abriera y temiera lo que pudiera entrar por ella. Empezó a encerrarse en sus aposentos en las noches de luna llena, y una vez, cuando Ren se acercó lo suficiente como para pegar la oreja a la puerta, oyó a su madre llorar suavemente y murmurar una sola palabra una y otra vez, que sonaba como perdón. «¿Mamá?», le preguntó Ren una vez, no mucho antes de que la enfermedad se apoderara de ella. «¿Por qué lloras cuando hay luna llena?». Lady Maren la había tomado en su regazo, a pesar de que Ren era casi demasiado mayor para ello, y la abrazó con tanta fuerza que Ren pudo sentir el corazón de su madre latiendo aceleradamente bajo su mejilla. «Porque la luna recuerda cosas que he intentado con todas mis fuerzas olvidar», dijo suavemente. «Y porque te miro a ti, pequeña Ren, y veo todo eso devolviéndome la mirada». Le había dado un beso en la coronilla entonces, feroz y repentino. «Prométeme que nunca dejarás que nadie te convenza de que lo que te pasó en ese bosque fue un castigo. Prométemelo». Ren lo había prometido, sin entender, y llevó esa promesa como una piedra en el bolsillo durante la siguiente década. Desgastada por el uso, nunca del todo explicada.
Lady Merrin murió el invierno siguiente, de una enfermedad consuntiva que los sanadores no pudieron nombrar, aunque los sirvientes susurraban que la pena por sí sola podía matar a una mujer si se lo proponía. Cualquier secreto que hubiera guardado sobre ese bosque, sobre los lobos, sobre el extraño calor vibrante que a veces vivía bajo la piel de Wren en las noches de luna llena, se fue a la tumba con ella, y Wren no entendería la forma de ese secreto hasta que un campamento de guerra y la confesión de un rey con cicatrices finalmente se lo devolvieran 12 años después. Lord Roderick Ashbourne guardó luto durante exactamente un invierno antes de que Lady Isolde llegara a Ashbourne Hold con su propia hija a cuestas, Seraphine, de cabello dorado y ojos de cierva, 4 años menor que Wren, y ya, incluso de niña, consciente del poder que su belleza tenía sobre los hombres adultos. Isolde echó un vistazo al rostro lleno de cicatrices de Wren a través del gran salón y tomó una decisión que daría forma a los siguientes 12 años de sus vidas. Asustará a los invitados, dijo Isolde simplemente, como si hablara del tiempo. Muévela al ala de los sirvientes. Los aposentos de Serafina son demasiado finos para compartirlos con eso. Lord Roderick, débil de la manera particular en que los hombres que han perdido a alguien que realmente amaban a menudo se vuelven débiles, no discutió. Y así Wren creció a la sombra de su propia casa, fregando suelos que una vez habría heredado, vistiendo vestidos heredados y ensanchados del guardarropa que Serafina ya no usaba, aprendiendo a desaparecer en los rincones tan a fondo que la mitad de la casa olvidó que era la hija legítima de Lord Roderick. Encontró consuelo donde pudo. La vieja biblioteca, con sus estantes llenos de polvo e historias olvidadas de las manadas del norte, se convirtió en su refugio. Leía sobre los reinos licántropos con un hambre que no podía nombrar del todo, sobre la ley de la manada, sobre los lazos de pareja, sobre un linaje perdido llamado los corredores del ocaso, mujeres con sangre de lobo que habían desaparecido de los antiguos registros en algún momento antes de que naciera la abuela de su abuela. Nunca conectó esas páginas con el extraño calor en su sangre o con el lobo de ojos grises de tormenta que todavía visitaba sus sueños algunas noches, paciente y silencioso, esperando algo que no podía nombrar. El viejo bibliotecario, un hombre encorvado y amable llamado Maestro Colwyn, que era uno de los pocos en Ashbourne Hold que todavía la llamaba mi señora, sin rastro de burla, notó su fascinación y la alimentó sin preguntar nunca por qué. «¿Tiene usted hambre del norte, Lady Wren?», le dijo una vez, deslizando un volumen de cuero agrietado sobre la mesa hacia ella. «La mayoría de la gente del sur solo quiere oír que los reyes lobos son monstruos. Usted quiere saber cómo piensan». «Los monstruos no me interesan», había dicho Wren, trazando la tinta desvaída de un antiguo emblema de manada. «He vivido entre monstruos toda mi vida. Visten seda, no piel». El maestro Colwyn se había reído de eso, un sonido cálido y raro en una casa tan a menudo fría, y desde entonces se acostumbró a apartar cualquier texto del norte que cruzara su escritorio, por oscuro que fuera, exclusivamente para ella. Fue en uno de esos volúmenes, una genealogía desmoronada de linajes desaparecidos, donde leyó por primera vez la palabra corredor del ocaso, metida en una sola nota a pie de página sobre un pacto perdido entre una antigua manada y una casa humana. La línea supuestamente se extinguió durante una purga 2 siglos atrás. No recordaba nada más del pasaje, solo que leerlo le había dejado las manos extrañamente frías, y que había cerrado el libro y no lo había vuelto a abrir en meses. Isolde, por su parte, parecía casi complacida de que Wren se enterrara en los libros, en lugar de intentar aparecer en los banquetes o saludar a la nobleza visitante. Una hija con cicatrices, leyendo en silencio en un rincón, era, para la mente de su madrastra, infinitamente preferible a una hija con cicatrices que atrajera la atención de alguien. Seraphine, pasando de ser una niña consentida a una joven vanidosa, trataba la existencia de Wren como se trata a un mueble desafortunado, reconocido solo cuando era conveniente, y de lo contrario simplemente lo esquivaba. Para cuando Wren cumplió su 20º año, había hecho una frágil paz con la forma de su vida. Nunca se casaría por amor,
Nunca heredaría lo que por derecho debería haber sido suyo. Nunca sería vista por nadie de la manera en que su madre había sido vista por su padre, antes de que el dolor y la ambición reescribieran la casa a su alrededor. Se decía a sí misma que esta era simplemente la verdad de las cosas, y que las verdades, por crueles que fueran, eran más fáciles de llevar que las falsas esperanzas. Solo sabía que en algún lugar, en la fría oscuridad del norte, algo una vez había pensado que valía la pena salvarla. Aún no sabía que volvería a buscarla. El mensajero llegó a Ashbourne Hold una mañana tan fría que el agua del pozo se había congelado, y al anochecer toda la fortaleza era un caos. Wren lo oyó primero de las chicas de la cocina, que susurraban sobre las ollas de lavar. La manada de Thornwood había aplastado la rebelión fronteriza en Halveck en 3 días. Una rebelión que el propio Lord Roderick había financiado en secreto con la esperanza de debilitar el control del Rey Lobo sobre las rutas comerciales del norte. Había sido una apuesta tonta, y ahora había llegado la hora de pagar. Los términos del rey Ronan Blackthorn fueron llevados al gran salón por un único emisario de Thornwood, un hombre de hombros anchos con inquietantes ojos ámbar, que los entregó sin ceremonia. Lord Ashbourne financió la rebelión contra la corona de Thornwood, dijo el emisario, su voz resonando fácilmente en cada rincón del silencioso salón. El antiguo tratado permite un remedio antes de la guerra, una novia de la casa que rompió la paz, entregada libremente al rey Alpha, para vincular la sangre de Ashbourne a la ley de Thornwood por una generación. Si se niegan, el ejército del rey terminará lo que los rebeldes de Halveck no pudieron. El salón estalló en murmullos asustados. Los guardias se movieron incómodos. En algún lugar cerca del fondo, una sirvienta dejó caer una bandeja de copas. El estrépito del metal sobre la piedra pareció resonar mucho más de lo que debería en el repentino y frágil silencio que siguió a las palabras del emisario. Wren, de pie cerca del borde sombreado del salón donde siempre se paraba, vio cómo el rostro de su padre perdía todo color. Lady Isolde se recuperó primero. Lady Seraphine, dijo suavemente, con una mano ya apoyada en el hombro de su hija, es famosa en 3 reinos por su belleza. Seguramente el rey se sentiría honrado de... Madre. La voz de Seraphine se quebró por el pánico, toda pretensión de compostura desaparecida. No puedes querer enviarme con él. Dicen que destroza a los hombres con sus propias manos. Dicen que sus propios generales temen mirarlo a los ojos. Cumplirás con tu deber para con esta casa, siseó Isolda en voz baja, aunque no lo suficientemente bajo como para escapar de los oídos de Wren. Pero Wren, observando cuidadosamente el rostro de su madrastra, vio el cálculo que ya se formaba detrás de los ojos de Isolda, y no tenía nada que ver con el deber. Esa noche, Wren fue convocada al despacho de su padre por primera vez en casi 3 años. Lord Roderick no la miró a los ojos. Isolda fue quien habló, como siempre. «Entiendes, por supuesto, que Seraphine no puede ir», dijo Isolda, paseando frente al fuego. «Está prometida al duque Alaric de las provincias del este. Esa alianza vale 10 veces lo que los lobos exigen. No podemos arriesgarla. Así que me enviarás a mí en su lugar», dijo Wren en voz baja. No era una pregunta. Algo parecido a la satisfacción parpadeó en el rostro de Isolda. Deberías estar agradecida por la oportunidad de ser útil. Por una vez, en lugar de esconderte en esa biblioteca como un fantasma que nadie pidió conservar. Además, su mirada se posó, fría y clínica, en la cicatriz de la mejilla de Wren. A los salvajes del norte no les importan las caras bonitas. Quizás ni siquiera se den cuenta. ¿Y si me matan en cuanto la vean?, preguntó Wren. Mantuvo la voz firme, aunque la pregunta le costó algo hacerla en voz alta. ¿Qué pasará entonces? ¿Con el tratado? Isolda agitó una mano como si espantara una mosca. Entonces los lobos habrán roto la paz al asesinar a una novia entregada libremente, y la culpa recaerá en su salvajismo, no en la elección de hija de esta casa. De cualquier manera, Ashbourne está protegido. Si lo piensas, una solución bastante elegante. Lord Roderick finalmente habló, su voz apenas un susurro, sin levantar la vista del fuego. Wren, si hubiera alguna otra manera. Hay otra manera, padre. La voz de Wren era tranquila,
pero cortó la habitación como una hoja desenvainada lentamente. Podrías negarte a enviar a cualquiera de las dos hijas y dejar que el ejército del rey termine lo que los rebeldes de Halbech no pudieron. Podrías ir tú mismo y responder por las deudas que contrajiste, financiando una rebelión que fuiste demasiado cobarde para liderar en persona. Hay otras maneras. Simplemente has elegido no considerar ninguna que te cueste algo. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Lord Roderick se puso del color de la ceniza vieja, y por un breve momento Wren pensó que podría discutir, que finalmente, después de 12 años, la elegiría a ella. No dijo nada. Wren sintió que algo viejo y cansado se asentaba en su pecho. No sorpresa, solo la confirmación de una verdad con la que había vivido toda su vida. Era desechable. Siempre había sido desechable, desde que el fuego había dejado fría la tumba de su madre y cálidas las ambiciones de sus soldados. Pero bajo la resignación, algo más se agitó también. El recuerdo de la voz de una madre en la nieve. Fuiste elegida. Si de todos modos la iban a enviar al campamento de un rey lobo, decidió que no iría como un sacrificio llorando por piedad. Iría como la hija de su madre, con la espalda recta, y lo que fuera que resultara de ello, lo enfrentaría con los ojos abiertos. «Iré», dijo Wren, y vio el alivio inundar los rostros de su padre y su madrastra. Un alivio que no le costó nada presenciar, porque había dejado de esperar calor de ninguno de los dos hacía años. Solo más tarde, sola en los aposentos de los sirvientes que habían sido su hogar durante más de una década, Wren se permitió presionar una mano contra la cicatriz de su mejilla y susurrar la pregunta que la había atormentado durante 12 años. «¿Qué eres?», murmuró en la oscuridad. «¿Y por qué sigo soñando con tus ojos?». En algún lugar muy al norte, aunque ella no podía saberlo, un rey se despertó de un sueño inquieto, con el fantasma de un aroma en sus pulmones. Pergamino viejo, flores silvestres y escarcha, y no volvió a dormir esa noche. Sir Bastian Cray llegó a Ashbourne Hold la mañana en que Wren debía partir, su fina capa de montar todavía húmeda por el viaje, su hermoso rostro dispuesto en una expresión de preocupación practicada que engañó a todos en el salón excepto a ella. Era, por contrato firmado 3 años antes, su prometido. Un matrimonio político que Lord Roderick había arreglado antes de que la llegada de Isolda remodelara por completo las prioridades de la casa. Un matrimonio que todos, incluido el propio Bastian, habían tratado desde hacía mucho tiempo como una formalidad que nadie tenía la intención de honrar. Wren le agarró el brazo mientras cruzaba el patio hacia los caballos que esperaban. Su voz era baja. «Oí lo que pretenden. Esto no está bien. Te están enviando como un sacrificio, y nadie está siquiera. ¿Te ofreces a ir en mi lugar, Bastian?», preguntó ella y vio cómo el color desaparecía de su rostro lo suficiente como para responder honestamente a la pregunta. Él soltó su brazo. «Sabes que no puedo. Mi padre nunca lo permitiría». «Entonces no digas nada más», dijo Wren, no con crueldad, aunque algo en su pecho se cerró como una puerta. Había sabido, en algún lugar bajo la educada ficción de su compromiso, que él nunca la elegiría por encima de su propia comodidad. Simplemente no había necesitado la confirmación hasta ahora. «Vete a casa, Sir Bastian. Lo que me ocurra en el norte ya no es asunto tuyo». No vio cómo se tensaba la mandíbula de él mientras ella se alejaba, ni la mirada calculadora que reemplazó su culpa casi tan rápido como había aparecido. Una mirada que, de haberla visto, podría haberle advertido que la preocupación de Bastian Cray por su propia posición no terminaría tan simplemente. El viaje al norte duró 4 días. Wren los pasó envuelta en una sencilla capa de lana entre 4 guardias de Ashbourne que solo le hablaban cuando era necesario, observando cómo las familiares colinas verdes de Veldmark daban paso a bosques de pinos más oscuros y montañas escarpadas y coronadas de nieve que solo había leído en la biblioteca de su padre. El mundo se volvía más frío con cada milla, y más extraño, comenzó a notar cosas que no podía explicar del todo. Una conciencia punzante a lo largo de su piel cada vez que cruzaban un arroyo, una extraña y medio recordada atracción hacia las partes más profundas del bosque,
como si algo enterrado en su sangre reconociera la tierra aunque su mente nunca lo hubiera hecho. En la segunda noche, el más joven de los guardias, un chico de apenas 17 años llamado Perrin, se armó de valor para hablar con ella mientras los demás dormían. «Dicen que el rey lobo se come los corazones de sus enemigos», susurró, con los ojos muy abiertos a la luz del fuego, esperando claramente que le dijeran que no era cierto. «Dicen muchas cosas sobre gente que nunca han conocido», respondió Ren, aunque su propio estómago se retorció ante la idea. «Imagino que en el norte dicen cosas igualmente aterradoras sobre nosotros». «¿Tiene miedo, mi señora?». Ren consideró mentir para calmar los nervios del chico y luego decidió que merecía algo mejor que falsedades reconfortantes, de la misma manera que ella siempre lo había merecido. «Sí», admitió, «pero he tenido miedo antes, oh Perrin, y todavía estoy aquí para contarlo. El miedo solo es peligroso cuando dejas que elija por ti en lugar de simplemente cabalgar a tu lado». El chico pareció reflexionar sobre eso durante un buen rato, antes de finalmente caer en un sueño inquieto. Ren se quedó despierta más tiempo, viendo cómo el fuego se consumía, preguntándose si creía en sus propias palabras, o si simplemente había necesitado decirlas en voz alta a alguien. En la tercera noche, acampada bajo un cielo tan lleno de estrellas que parecía magullado, Ren soñó de nuevo con el lobo de ojos de tormenta. Esta vez, no se limitó a observarla desde la linde del bosque. Esta vez, en la extraña lógica de los sueños, caminó hacia ella sobre 2 piernas en lugar de 4. Alto y de hombros anchos, sus ojos grises dolorosamente familiares, y aunque nunca habló, se despertó con el corazón latiendo con fuerza y un nombre en los labios que no recordaba haber elegido. Ronan. No se lo dijo a nadie. ¿Qué podría decir? ¿Que soñaba con el mismo rey al que la estaban entregando como ganado? ¿Que una parte de ella había sabido su nombre antes de haberlo oído pronunciar? Para el cuarto día, el miedo de los guardias de Ashbourne se había convertido en algo vivo que cabalgaba junto a ellos. Olieron el campamento de guerra de Thornwood antes de verlo. Humo de leña, carne asada, y debajo de todo, algo más salvaje que hizo que todos los caballos de su grupo se asustaran y pisotearan con inquietud. Cuando el campamento finalmente apareció a la vista, una ciudad en expansión de tiendas negras y hogueras imponentes extendida por el fondo del valle, custodiada por guerreros que eran más altos y se movían con una gracia que ningún hombre ordinario poseía. Ren sintió que su compostura, cuidadosamente construida, flaqueaba por primera vez. «Fuiste elegida», susurró de nuevo la voz de su madre en su memoria, y Ren agarró las riendas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Lo que fuera que la esperara en ese campamento, decidió, lo enfrentaría de pie. Los guardias no le ofrecieron esa dignidad por mucho tiempo. En el momento en que su pequeño grupo cruzó el perímetro exterior, manos rudas la bajaron de su caballo, le ataron una soga alrededor de las muñecas y comenzaron las risas. Las mismas risas que la llevarían, de rodillas en el barro, directamente a los ojos grises de tormenta de un rey que había estado esperando 12 largos años para encontrarla de nuevo. Ren se despertó con calor. Le tomó varios segundos desorientados, entender que ya no estaba arrodillada en el barro helado, sino acostada en una cama llena de pieles tan suaves que casi lloró por la conmoción. Estaba en una tienda iluminada por la luz baja y parpadeante de las velas, y sus muñecas, se dio cuenta, estaban libres de la soga. Alguien le había quitado las botas embarradas. Se sentó demasiado rápido y descubrió que no estaba sola. El rey Ronan Blackthorn estaba sentado en una pesada silla de madera a pocos metros de la cama, con los codos apoyados en las rodillas, observándola con una intensidad que hizo que su pulso tropezara. De cerca, sin la multitud y el caos, pudo ver los detalles que se había perdido antes, el agotamiento grabado en las líneas alrededor de sus ojos, la vieja cicatriz a lo largo de su mandíbula, la forma en que sus enormes manos estaban juntas, como si se estuviera conteniendo a la fuerza, para no alcanzarla. «Te desmayaste», dijo, su voz un retumbo bajo que parecía vibrar a través de la propia lona de la tienda. «En el barro, frente a todo mi campamento». «Perdóneme», dijo Ren, odiando lo débil que sonaba su voz.
No suelo tener la costumbre de desmayarme ante los reyes. Algo parpadeó en la comisura de su boca. No del todo una sonrisa, pero casi. No tienes nada por lo que disculparte. Mi gente nunca debería haberse reído de ti. Ese fracaso es mío, y no volverá a suceder. Ren lo estudió cuidadosamente, buscando la crueldad que le habían prometido, el salvajismo que las historias del sur siempre describían. No encontró nada de eso. En cambio, encontró a un hombre que la observaba como un hombre hambriento podría mirar un fuego junto al que no está seguro de que se le permita sentarse. ¿Por qué se detuvo a mitad de palabra?, preguntó finalmente. Allá afuera, dijo. Ella es, y luego nada. Ronan se levantó de su silla y la tienda de repente se sintió muy pequeña. Se acercó para pararse junto a la cama, lo suficientemente cerca como para que Ren tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para sostener su mirada. Lo suficientemente cerca como para que captara el olor a pino y humo de leña que se aferraba a él. ¿Sabe lo que es una compañera destinada, Lady Ren? Ella negó con la cabeza lentamente, aunque un recuerdo se agitó. Páginas polvorientas de la biblioteca, conocimientos medio olvidados. He leído la palabra, nunca entendí lo que significaba. Significa, dijo Ronan, su voz bajando, más áspera, que en algún lugar en la médula de cada lobo existe un aroma, un alma, que la bestia reconoce antes que el hombre. No es romance, no al principio, es reconocimiento. Una puerta en tu pecho que estuvo cerrada toda tu vida, de repente abierta de par en par. Sus ojos grises ardieron con un borde dorado de nuevo, como lo habían hecho en el barro. Hace 12 años, en un bosque lleno de sangre y nieve, capté tu aroma una vez y nunca me ha abandonado desde entonces. No lo entendí entonces. Era demasiado joven, demasiado salvaje, demasiado recién transformado para saber lo que sentía. Solo sabía que habría muerto en ese claro antes de dejar que esos salvajes te alcanzaran. He pasado 12 años cazando un fantasma que no podía nombrar. A Ren se le cortó la respiración. ¿12 años? Llevas una cicatriz en la cara que el mundo llama fea, continuó Ronan, su mano levantándose, dudando antes de que sus dedos finalmente rozaran, tan suavemente que casi la deshizo, la piel levantada de su mejilla. He llevado la gemela de esa herida en mi propio flanco, desde que era lo suficientemente joven como para que me hubiera matado. 3 lobos salvajes. Una niña en la nieve que olía a escarcha y flores silvestres, incluso a través de su propia sangre. La habitación se inclinó. La mano de Ren voló a su garganta, a la cicatriz allí, la comprensión cayendo sobre ella de repente. «Fuiste tú», susurró. «El lobo en el bosque. El que ha pensado en ti cada luna llena desde entonces», terminó Ronan. «Y nunca entendió por qué hasta esta mañana, cuando te arrastraron a mis pies y te llamaron fea. Y cada instinto que he silenciado rugió a la vez que eras mía». Los ojos de Ren ardían. 12 años de que le dijeran que no valía nada. 12 años fregando suelos en la casa de su propia familia. Y aquí estaba el rey más temido del continente, arrodillado ahora ante su cama, presionando su frente suavemente contra el dorso de su mano llena de cicatrices, como si fuera una reliquia sagrada. «No entiendo nada de esto», admitió, su voz quebrándose. «Ayer yo no era nada. Un secreto vergonzoso que mi familia guardaba en el ala de los sirvientes». «Entonces tu familia», dijo Ronan, y algo peligroso se enroscó bajo las palabras. Cometió el error de cálculo más grave de sus vidas. Levantó la cabeza, con los ojos grises fijos en los de ella. «No eres un tributo, Ren Ashbourne. No eres una rehén, ni un señuelo, ni una hija desechable. Eres mi compañera, y tengo la intención de pasar el resto de mi vida demostrándotelo, si me dejas intentarlo». Ren lo miró durante un largo momento. Este rey enorme y aterrador que de alguna manera se había convertido, en el espacio de una sola conversación, en la presencia más gentil que jamás había conocido. Y sintió que algo enterrado durante mucho tiempo en su pecho se abría como el hielo dando paso a la primavera. Tengo preguntas», admitió, medio riendo a pesar de las lágrimas que aún tenía en los ojos. «Muchísimas preguntas. Me dijeron que lobos como tú destrozaban a los hombres por deporte.
Me dijeron que me matarías en el momento en que me quitaran el velo, si es que mi padre se hubiera molestado en darme uno que valiera la pena quitar. ¿Y qué ves ahora?, preguntó Ronan, algo casi vulnerable bajo el bajo retumbo de su voz, como si su respuesta realmente le importara más que cualquier batalla que hubiera librado. Veo a un hombre que se arrodilló junto a mi cama en lugar de un monstruo que destrozó el tributo de mi familia, dijo Ren lentamente, abriéndose paso a través de una verdad en la que apenas comenzaba a confiar. Veo a alguien que se dio cuenta de que me desmayé por el agotamiento y me hizo llevar al calor en lugar de dejarme en el barro, donde mi propia familia habría esperado que me quedara. Tu familia, dijo Ronan, y la palabra salió afilada, responderá por lo poco que esperaban de ti. Eso te lo prometo libremente, me lo pidas o no. Entonces demuéstralo, susurró ella. Demuéstralo todo, no solo con venganza, con tiempo. Muéstrame que esto no es simplemente el instinto de un lobo confundiendo a una extraña con cicatrices, con algo que no es. Tengo la intención de hacerlo, dijo Ronan, durante tantos años como me permitas el privilegio de intentarlo. Afuera, el campamento se había quedado en silencio alrededor de la tienda real. Guerreros y manada por igual sintiendo, de la manera particular en que los lobos sienten tales cosas, que algo enorme había cambiado en el mundo de su rey, y que lo que viniera después remodelaría Thornwood por una generación. Fuera de la tienda, sin que ninguno de los dos lo oyera, todo el campamento de Thornwood ya había comenzado a susurrar las palabras que viajarían al sur, a Veldmark, más rápido de lo que cualquier mensajero podría cabalgar. El rey Alpha ha encontrado a su compañera, y es la hija olvidada de Ashbourne. Los días que siguieron le parecieron a Ren como entrar en la vida de otra persona. Le dieron sus propios aposentos dentro de la tienda real, aunque notó, con un calor que no examinó demasiado de cerca, que Ronan rara vez dejaba pasar más de una hora sin encontrar alguna razón para buscarla. Le trajo libros de la biblioteca ambulante del campamento, volúmenes gastados de historia del norte mucho más antiguos y detallados que cualquier cosa que la colección de su padre hubiera contenido. Le pidió su opinión sobre rutas comerciales y disputas fronterizas con una seriedad que nadie en Ashbourne Hold le había concedido jamás. «¿Me escuchas?», dijo una noche, medio incrédula, mientras se sentaban juntos a una simple comida de venado asado y pan oscuro. «¿Realmente escuchas? Nadie ha hecho eso antes». Ronan levantó la vista de su plato, algo feroz y silencioso moviéndose detrás de sus ojos grises. «Tu familia pasó 12 años enseñándote que tu voz no importaba. Tengo la intención de pasar mucho más tiempo enseñándote lo contrario». También notó cómo el propio campamento comenzó a cambiar en torno a su presencia, lentamente y sin previo aviso. Los guerreros que se habían reído de su llegada ahora inclinaban la cabeza cuando pasaba. La misma mujer que había escupido cerca de sus botas en esa primera mañana terrible apareció fuera de su tienda 3 días después con un fardo de lana cálida del norte y una disculpa tan torpe y sincera que Ren descubrió que no podía aferrarse a su dolor. «No lo sabíamos», admitió la mujer, retorciendo nerviosamente la lana entre sus manos. «Vimos a una noble del sur y asumimos que era blanda. Aún no entendíamos lo que la nariz del rey ya sabía. Fue en estas horas tranquilas que Ren aprendió la verdad del hombre bajo la temible reputación. Ronan Blackthorne se había convertido en alfa a los 19 años, cuando su propio padre fue asesinado por una manada rival que buscaba apoderarse del territorio de Thornwood. Había pasado una década desde entonces manteniendo unido su reino a pura voluntad y fuerza implacable, sin confiar en casi nadie, esperando la traición desde todas las direcciones, hasta el momento en que una chica asustada y con cicatrices se arrodilló en el barro de su campamento, y todo su mundo cuidadosamente protegido se reorganizó a su alrededor. «Háblame del bosque», le pidió una noche cuando las velas se habían consumido y el campamento exterior se había quedado en silencio. «Solo recuerdo pedazos, el frío, los dientes y tú». La mandíbula de Ronan se tensó, un viejo dolor aflorando detrás de sus ojos. Era joven. Apenas había pasado mi primera transformación completa. Demasiado joven para haber cazado lobos salvajes solo,
pero capté su olor cruzando hacia tierras de Ashbourne, persiguiendo algo más pequeño y débil que ellos, y no podía dejar a una niña a esa suerte. Su mano encontró la de ella sobre la pequeña mesa, el pulgar trazando círculos ausentes sobre sus nudillos con cicatrices. Casi muero liberándote. Recuerdo pensar, incluso mientras el mundo se oscurecía, que nunca había olido nada como tú antes. Escarcha y flores silvestres, incluso bajo toda esa sangre. No entendía por qué importaba tanto. Era demasiado joven para que el vínculo me despertara por completo. Solo susurraba. ¿Y ahora? Ahora, dijo Ronan, su voz áspera. No susurra. Ruge. Rain sintió que el calor subía a sus mejillas, desconocido y no desagradable. Mi madre sabía algo, admitió en voz baja. Me dijo una vez, después del ataque, que no había sido maldecida, que había sido elegida. Murió antes de explicar lo que quería decir. Algo cambió en la expresión de Ronan. Cuidadoso, considerado. Hay un antiguo linaje, dijo lentamente. Los corredores del ocaso. Mujeres con sangre de lobo nacidas de un pacto entre una antigua manada y una casa humana generaciones atrás. Se pensaba que la línea se había perdido durante las purgas, cazada casi hasta la extinción, por hombres que temían en lo que sus hijas podrían convertirse. Sus ojos grises buscaron su rostro. Fenris, mi segundo, ha comentado más de una vez que tu aroma lleva algo bajo lo humano, algo antiguo. No quería asustarte con especulaciones antes de entenderlo yo mismo. Ren se quedó con eso por un largo momento, los recuerdos reorganizándose. El extraño calor en su sangre en las noches de luna llena, la atracción hacia el bosque profundo que había sentido en el viaje al norte, el lobo que había visitado sus sueños durante 12 años ininterrumpidos. ¿Crees que podría ser una de ellos?, dijo lentamente. ¿Sangre de lobo? Creo, dijo Ronan con cuidado, que seas lo que seas, no cambia lo que ya significas para mí. Pero si la sangre antigua corre en ti, Ren, explicaría muchas cosas, y significaría que tu familia no solo me envió una novia que consideraban inútil. Su voz se endureció. Significaría que enviaron a la única hija en toda esa casa que nunca fue realmente suya para desechar. A la mañana siguiente, Ronan la llevó al patio de entrenamiento en el borde del campamento, donde una docena de jóvenes guerreros de la manada entrenaban bajo el pálido sol de invierno. Ren esperaba que la sentaran en un lugar tranquilo y seguro, como observadora en el mejor de los casos. En cambio, Ronan le entregó una espada de práctica, con el filo desafilado, y se colocó en una postura de lucha relajada frente a ella. No sé cómo usar esto, dijo, girando el arma con incertidumbre en sus manos. Entonces empezaremos por ahí, dijo Ronan simplemente, porque una reina de Thornwood que no puede defenderse es una reina que otros hombres asumirán que está indefensa. No tengo la intención de dejar que nadie cometa ese error 2 veces. Al principio fue torpe, tropezando con las guardias más básicas, y 2 veces se encontró de espaldas en la nieve compacta, riéndose a pesar de sí misma, de su propio mal equilibrio. Ronan nunca trató sus errores con impaciencia. Ajustó su agarre con manos cuidadosas y deliberadas. Corrigió su postura con una paciencia que la sorprendía cada vez. Y cuando finalmente logró quitarle la espada de práctica de la mano a un joven guerrero en un combate simulado, el orgullo en su rostro era tan evidente y sincero que algo en su pecho dolió con la desconocida dulzura de ello. «Aprendes rápido», dijo después, mientras caminaban de regreso a la tienda real, su hombro rozando su brazo. «He tenido toda una vida de práctica aprendiendo rápido», dijo Ren. «Es una habilidad particular, ser subestimada. Aprendes a notar todo, porque nadie piensa en ocultar nada a alguien que ya han decidido que no importa». Ronan dejó de caminar. Cuando se volvió para mirarlo, su expresión se había vuelto seria, casi dolida. «Lo siento», dijo en voz baja, «que haya hecho falta un campamento de guerra y un rey lobo para que alguien finalmente te mire como es debido». «No te disculpes por eso», dijo Ren, sorprendiéndose a sí misma de lo fácil que salieron las palabras. «Eres la primera persona que lo ha hecho». Esa noche, sola en sus aposentos, Ren presionó la palma de su mano contra su pecho y sintió, por primera vez en su memoria, que algo respondía.
un zumbido bajo y constante bajo sus costillas, paciente como una respiración contenida, esperando. Aún no sabía lo que significaba despertar un linaje que había dormido durante generaciones. Solo sabía que por primera vez en 12 años, la cicatriz en su rostro no se sentía como una herida en absoluto. Se sentía como un comienzo. La noticia de la compañera declarada del Rey Alfa llegó a Ashbourne Hold en 15 días, llevada de norte a sur por comerciantes y viajeros, más rápido de lo que cualquiera de los propios mensajeros de Lord Roderick podría haber logrado. Lady Isolde recibió la noticia en su despacho privado, y la taza de porcelana en su mano se hizo añicos contra las piedras del hogar en el momento en que el mayordomo terminó de hablar. «Reina», repitió, la palabra sabiendo a veneno. «Están llamando reina a esa desgraciada con cicatrices». Seraphine, acurrucada en el asiento de la ventana con su bordado olvidado en su regazo, levantó la vista con una expresión atrapada entre la incredulidad y algo más feo. Envidia, aguda y repentina. No puede ser verdad. Un rey salvaje nunca la elegiría a ella por encima de... «De ti». La voz de Isolde fue lo suficientemente fría como para congelar las palabras en la garganta de su hija. Aparentemente, querida, hizo precisamente eso. Sir Bastian Cray llegó al salón esa misma noche, convocado por una carta urgente de la propia Isolde. Su hermoso rostro pálido, con un miedo que no podía disimular del todo. «Si Wren se convierte en reina de Thornwood de verdad», dijo Isolde sin preámbulos, una vez que las puertas del despacho estuvieron selladas, «recordará cada crueldad que esta casa le mostró. Recordará los aposentos de los sirvientes. Recordará tu negativa a ayudarla en la puerta, Sir Bastian. Y cuando la compañera de un rey lobo le susurre una queja al oído, ¿imaginas que su justicia será gentil?» La garganta de Bastian se movió. «¿Qué quieres que haga? No puedo simplemente cabalgar hasta un campamento de guerra y...» «No harás nada tan tonto», espetó Isolde. «Pero tienes conexiones de las que tu padre nunca habla abiertamente. Hombres que comercian en las sombras de la frontera, que deben a tu familia deudas que preferirían no tener que pagar públicamente. Si la alianza entre Ashbourne y Thornwood colapsara antes de formarse de verdad, si la nueva compañera del rey sufriera algún desafortunado accidente que nunca pudiera rastrearse hasta esta casa, los términos del tratado se disolverían con ella. Estaríamos a salvo, y nadie tendría que responder por lo que pasó en esas puertas». La palabra quedó en el aire, no dicha pero perfectamente entendida. El rostro de Bastian se había puesto del color de la ceniza vieja. «Me estás pidiendo que la maten». «Te estoy pidiendo que protejas a esta familia», corrigió Isolde suavemente, «de una chica que tiene todas las razones del mundo para querer verla reducida a cenizas. Considera cuidadosamente, Sir Bastian, cómo será la furia de un rey lobo si alguna vez descubre toda la verdad de cómo fue criada su compañera. Considera cómo será para ti, específicamente, una vez que ella recuerde exactamente qué mano se negó a ayudarla en las puertas». Bastian no dijo nada durante un largo momento, su mandíbula trabajando, la ambición y el miedo luchando visiblemente detrás de sus ojos. Cualquier culpa que aún le quedara del patio esa mañana había sido, para cuando Isolde terminó de hablar, completamente sofocada por una simple y fea autopreservación. «Conozco hombres», dijo finalmente, en voz baja, «que tienen deudas a lo largo de las rutas comerciales del norte. Hombres que podrían llegar al campamento de Thornwood bajo la apariencia de mercaderes y que no harían preguntas sobre el dinero detrás de la tarea». La sonrisa de Isolde fue pequeña, satisfecha y completamente sin calidez. «Entonces sugiero, Sir Bastian, que les escriba esta noche». Lejos al norte, sin saber que la crueldad de su propia familia ya se había agriado en algo mucho más peligroso que la negligencia, Wren había pasado la semana instalándose, lentamente y medio en contra de sus propias expectativas, en una vida que se sentía menos como un cautiverio con cada día que pasaba. Las mujeres de la manada la habían aceptado con cautela al principio, recelosas de una noble del sur repentinamente metida en su medio. Pero su recelo se descongeló en el momento en que se dieron cuenta de que Wren hacía más preguntas de las que ofrecía opiniones, y escuchaba sus respuestas como si importaran. Una guerrera curtida llamada Brenna
Le enseñó a trenzar su cabello al estilo del norte, apretado y práctico, útil para una vida que valoraba la preparación por encima del adorno. Una joven madre tranquila llamada Sela le dejó sostener a su hijo recién nacido una tarde, y Ren se encontró parpadeando para contener lágrimas inesperadas por la forma fácil y despreocupada en que la manada simplemente le confió algo tan precioso, sin una sola mirada sospechosa, a su rostro lleno de cicatrices. «Ahora te estremeces menos», observó Fenris una mañana, viéndola cruzar el campamento sin subirse instintivamente la capucha contra las miradas curiosas. «Cuando llegaste por primera vez, te movías como una mujer preparándose para un golpe que nunca dejaba de llegar. Viejos hábitos», admitió Ren. 12 años de ellos, en realidad. Bueno, el rostro severo de Fenris se suavizó ligeramente. «Puedes dejar ese hábito en particular aquí. Lady Ren, nadie en este campamento tiene la intención de golpearte, y el rey le quitaría la mano a cualquiera, lo suficientemente tonto como para intentarlo». Esa misma noche, Ren se sentó junto a Ronan en la gran hoguera del campamento de guerra, riendo genuinamente por lo que pareció la primera vez en años, mientras Fenris contaba una historia vergonzosa de la juventud de Ronan que involucraba un lago congelado y considerablemente menos dignidad de la que un futuro rey alfa debería haber poseído. Aún no sabía que en algún lugar al sur de las montañas, los hombres ya estaban contando dinero y eligiendo armas en su nombre. Solo sabía que, rodeada por la luz del fuego y una manada que había comenzado, lentamente y sin que ella se diera cuenta, a llamar la luna, en lugar de tributo, sentía algo que no había sentido en 12 largos años. Se sentía, por primera vez desde el bosque, completamente a salvo. No duraría. La anciana vino a Ren 3 días después, mientras Ronan estaba ocupado con una disputa fronteriza en el borde norte del campamento. Su nombre era Maeve, antigua incluso para los estándares de Thornwood, su cabello blanco trenzado con pequeños huesos y plata. Sus ojos nublados llevaban un peso de conocimiento que hizo que Ren enderezara instintivamente la espalda cuando la anciana se acercó. «Llevas el viejo aroma», dijo Maeve sin preámbulos, sentándose frente a Ren al otro lado del fuego con la deliberación cuidadosa de alguien cuyos huesos hacía mucho que habían dejado de perdonar los movimientos bruscos. «Sangre de Corredor del Ocaso. No lo he olido en 60 años. No desde que la última de esa línea fue cazada por los valles del este y nunca más se la vio». Las manos de Ren se apretaron alrededor de la taza de té que sostenía. El rey mencionó el nombre. No estaba seguro. «Yo estoy segura». Los ojos nublados de Maeve se fijaron en ella con una precisión inquietante. La sangre duerme en la mayoría de los que la llevan, generación tras generación, hasta que algo la despierta. El dolor, por lo general, o un peligro tan grande que el cuerpo recuerda lo que la mente ha olvidado. Estudió a Ren cuidadosamente. «¿Ya ha despertado en ti, niña?» Ren pensó en el extraño zumbido bajo sus costillas, la noche que Ronan le había contado su secreto, la atracción hacia el bosque profundo en el viaje al norte, las noches de luna llena de su infancia, cuando su piel se había erizado con una inquietud que ningún sanador en Ashbourne Hold había explicado jamás. «No lo sé», admitió honestamente. «Algo está ahí. No entiendo qué. Algunas noches siento que se agita como un segundo latido bajo el mío, y otras noches no siento nada en absoluto, y no sabría decir cuál me inquieta más». «Entonces te enseñaremos a entenderlo», dijo Maeve simplemente, «antes de que se enseñe a sí mismo en un momento para el que no estás preparada». «Háblame del pacto», dijo Ren, inclinándose hacia adelante, el hambre evidente en su voz. «¿Cómo llegó una casa humana a llevar sangre de lobo?» Los ojos nublados de Maeve se volvieron distantes, como si miraran a través del fuego, y hacia un recuerdo mucho más antiguo que su propia vida. «Hace 2 siglos, un alfa de Duskmoor, pariente de esta misma línea, aunque el nombre de la manada ha cambiado 2 veces desde entonces, se enamoró de una sanadora humana que salvó a su manada de una plaga que ninguna medicina de lobo podía curar. En lugar de perderla por la vejez mientras él permanecía sin edad, se realizaron los antiguos ritos,
uniendo una medida de la sangre de la manada a su linaje, para que sus hijas y las hijas de sus hijas pudieran llevar el don adelante y nunca perderse realmente para él. La boca de la anciana se torció, amarga. Los reyes humanos temían en lo que esas hijas se convirtieron con el tiempo. Temían a esposas y madres que no podían ser controladas, que respondían tanto al instinto como al deber. Así que las casaron, en silencio, durante generaciones, hasta que el linaje se dispersó tanto que la mayoría de los que lo llevaban nunca supieron lo que dormía dentro de ellos. «Mi madre lo sabía», dijo Wren en voz baja. «Debió saberlo, y no se lo dijo a nadie, ni siquiera a mi padre». «Sabia de su parte», dijo Maeve. «Un secreto guardado es una vida protegida. Si la casa Ashbourne hubiera sabido lo que llevabas, niña, sospecho que te habrían temido mucho más de lo que te despreciaron. Y el miedo en hombres como tu padre y tu madrastra rara vez produce bondad». «¿Qué pasa ahora?», preguntó Wren. «Ahora que ha despertado, o casi despertado, o lo que sea que me esté pasando». «Ahora», dijo Maeve, levantándose lentamente con la ayuda de un bastón de madera tallada. «Aprendes a llevarlo antes de que aprenda a llevarte a ti. La sangre antigua no es gentil con quienes la ignoran. Encontrará su camino a la superficie, estés lista o no, en el dolor, en la furia, en el peligro mortal. Es mejor que entiendas la forma de la cosa antes de que elija su propio momento para llegar». Hablaron durante horas después de eso, de la historia de la manada, de la antigua manada de los corredores del ocaso, del delicado y peligroso proceso de una primera transformación largamente retrasada. Wren dejó la tienda de los ancianos esa noche con la mente dando vueltas y el pecho lleno de algo que se sentía, cautelosamente, como esperanza, un linaje, una herencia, la prueba, por fin, de que las palabras susurradas de su madre en la nieve habían sido verdad, y no simplemente un consuelo nacido del dolor. Caminó de regreso a la tienda real esa noche, con la mente todavía dándole vueltas a todo lo que Maeve le había dicho, sin apenas notar el anochecer que se profundizaba o el bajo murmullo de la vida del campamento que se asentaba en la rutina vespertina a su alrededor. En algún lugar en el fondo de sus pensamientos, una pequeña y cautelosa parte de ella, la parte que 12 años de supervivencia silenciosa habían entrenado para no descansar nunca por completo, registró que el campamento se sentía diferente esa noche, más silencioso, en lugares donde no debería estarlo. Un vacío en el ritmo habitual de voces y pasos, como una respiración contenida. No se dio cuenta de los 3 mercaderes desconocidos que habían llegado al borde del campamento esa misma tarde, alegando negocios comerciales del norte, el doble fondo de sus carros, ocultando considerablemente más que rollos de tela del sur. Fenris se dio cuenta primero. Había pasado 2 décadas al lado de Ronan, primero como un niño entrenando en el mismo patio, luego como segundo del Alfa, y en todo ese tiempo había aprendido a confiar en su olfato por encima de sus ojos, en asuntos de peligro, mucho más de lo que cualquier explorador humano podría hacerlo. Encontró a Ronan justo después del anochecer, su expresión sombría de una manera que hizo que el Rey Alfa dejara los mapas fronterizos que había estado estudiando sin que se lo pidieran 2 veces. «Los mercaderes que llegaron hoy», dijo Fenris sin preámbulos. «Su olor está mal. Miedo bajo una falsa calma, y uno de ellos lleva acero que se ha esforzado en ocultar. No es acero de comercio, es trabajo de asesino». Todo el cuerpo de Ronan se puso rígido. «¿Dónde está Wren?» «Con la anciana Maeve. La última vez que...» Ronan ya se estaba moviendo, cada instinto gritando más fuerte que nunca en 12 años de guerra, abriéndose paso por el campamento con una velocidad que hizo que los lobos menores se apartaran de su camino. Encontró a Wren caminando de regreso a la tienda real, sola en la oscuridad creciente, exactamente como los 3 falsos mercaderes claramente esperaban encontrarla. Llegó 3 segundos demasiado tarde para evitar que la primera hoja saliera de su vaina. «¡Wren!». El rugido de Ronan rasgó el campamento como un golpe físico, y Wren se giró justo cuando el atacante más cercano se abalanzó, el acero brillando en la luz moribunda. Lo que sucedió a continuación se contaría alrededor de las hogueras de Thornwood durante años. Wren no gritó, no se quedó paralizada. Algo antiguo y largamente dormido dentro de ella
Algo que había esperado 12 pacientes años desde un bosque lleno de dientes y sangre, finalmente, violentamente, despertó. El dolor fue diferente a todo lo que Ren había conocido, un fuego que arrasaba cada hueso de su cuerpo a la vez. Y por un aterrador latido, pensó que la hoja la había alcanzado después de todo. Entonces el mundo se inclinó de lado, los colores se agudizaron en algo imposiblemente vívido, y entendió, con una claridad que trascendía por completo el miedo, que el fuego no era una herida, era una transformación. Su visión se nubló, se reformó. La hoja del atacante, que había estado a un latido de su garganta, se encontró en cambio con una criatura para la que el asesino no tenía nombre. Una loba elegante, de color gris plateado, más pequeña que la forma de bestia de un guerrero de Thornwood, pero más rápida, más precisa, moviéndose con un instinto que se sentía a la vez completamente extraño e increíblemente como volver a casa. Ren, todavía de alguna manera ella misma, todavía pensando en palabras incluso mientras el pelaje y las garras reemplazaban la piel y la mano, se retorció bajo el arco de la hoja y clavó su hombro en la rodilla del atacante con suficiente fuerza como para oír la articulación ceder. A su alrededor, el campamento había estallado en caos. Ronan llegó al claro un latido después, ya transformado, su enorme forma de color gris hierro, embistiendo al segundo atacante con una furia que terminó la pelea casi antes de que comenzara. Fenris y una docena de guerreros de Thornwood inundaron el espacio momentos después, cortando la retirada del tercer asesino hacia la línea de árboles. Todo terminó en menos de un minuto. Se sintió, para todos los que lo presenciaron, considerablemente más largo. Cuando el último atacante fue sometido y atado, Ren se encontró humana de nuevo, y temblando, envuelta en los brazos de Ronan antes de que hubiera procesado por completo el cambio de vuelta. Él todavía estaba en forma de lobo por un segundo suspendido, presionando su gran cabeza contra su pecho con una desesperación que no necesitaba palabras, antes de que él también cambiara de vuelta, recogiéndola completamente contra él, su corazón martilleando tan fuerte como el de ella. «Te transformaste», respiró contra su cabello, la voz ronca. «Ren, te transformaste». «No sé». Su propia voz tembló. «No sé cómo». La sangre antigua, llegó la voz de Maeve, llegando al borde del claro, con una velocidad sorprendente para su edad, sus ojos nublados brillando con algo que podría haber sido triunfo. «El peligro despertó lo que el dolor por sí solo no pudo. Te dije que el cuerpo recuerda, niña, incluso cuando la mente aún no entiende». Maeve se arrodilló a su lado, una vez que el peligro inmediato había pasado, examinándola con cuidado clínico, a pesar del temblor que todavía recorría las extremidades de Ren. «Sin heridas», pronunció la anciana, el alivio evidente bajo su característica brusquedad. «Una primera transformación bajo coacción es peligrosa, niña. Algunos que despiertan la sangre con demasiada violencia nunca encuentran completamente el camino de regreso a la forma humana. Eres afortunada». «O quizás», añadió, mirando significativamente a Ronan, «simplemente bien anclada». Ren se miró las manos, todavía temblando ligeramente, y descubrió que no las reconocía del todo. No porque hubieran cambiado, sino porque ella lo había hecho. 12 años había vivido creyéndose rota, marcada, inferior. Y en el espacio de un minuto violento, una parte profunda y antigua de ella se había levantado completamente sin ser llamada para proteger la vida que apenas había comenzado a creer que valía la pena proteger. «Lo sentí antes de entenderlo», dijo en voz baja, principalmente para sí misma. «El lobo no se sintió como convertirme en otra cosa, se sintió como ser finalmente yo misma por completo». Ronan presionó sus labios en su sien, todavía sosteniéndola lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su corazón martillando contra su espalda. «Eso», murmuró, «es precisamente cómo se supone que debe sentirse la sangre antigua cuando finalmente despierta en alguien lo suficientemente fuerte como para llevarla». El interrogatorio del asesino superviviente llegó rápidamente, y la verdad que descubrió se extendió por el campamento como un reguero de pólvora. Los atacantes habían sido contratados a través de intermediarios, hombres sin vínculos directos con ninguna casa,
cuidadosos e irrastreables. Pero un detalle salió a la luz que hizo que los ojos de Ronan, salpicados de ámbar, se volvieran peligrosamente fríos. «Monedas marcadas con el sello de los Cry», informó Fenris sombríamente, mostrando la pequeña bolsa de cuero recuperada de las pertenencias del atacante principal. Y una carta, medio quemada pero no destruida, con letra de mujer. Menciona a Ashbourne. Menciona eliminar complicaciones antes de que la alianza se solidifique. Ren sintió que algo en su pecho se rompía. No de dolor esta vez, sino de una ira fría y clarificadora que se asentó profundamente en sus huesos. Isolde, Bastian, incluso ahora, incluso después de todo, todavía tratando de borrarla como una mancha inconveniente en el libro de contabilidad familiar. «Intentaron matarte», dijo Ronan, su voz un retumbo bajo y peligroso, «para protegerse de un ajuste de cuentas que claramente saben que merecen». «Entonces dáselo», dijo Ren en voz baja, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su propia voz. 12 años de silencio, de ira tragada, de aceptar la crueldad como simplemente la forma de su vida, todo eso se asentó ahora en algo más afilado, algo que ya no deseaba esconderse. «No con sangre, Ronan. No quiero sus muertes en tus manos o en las mías, pero quiero que se sepa la verdad, cada susurro de ella. Deja que Veldmark vea exactamente lo que es la casa Ashbourne». Ronan la estudió durante un largo momento, sus ojos grises trazando el nuevo acero en su expresión, y algo parecido al orgullo se abrió paso a través de la furia que aún ardía en su mirada. «Entonces cabalgamos hacia Ashbourne Hold», dijo, «y llevamos la verdad con nosotros». El gran salón de Ashbourne Hold no había visto una reunión tan tensa desde el día en que el emisario de Thornwood entregó por primera vez sus términos. Pero esta vez eran los lobos quienes estaban en el centro de la sala, e Isolde Ashbourne, quien se arrodillaba, pálida y temblorosa, sobre el mismo suelo de piedra que Ren una vez había fregado de rodillas. Lord Roderick había envejecido una década en las semanas desde la partida de Ren, la culpa y el miedo tallando profundas líneas en un rostro que ya no podía mirar a los ojos de su hija. Sebastian Cray, descubierto y arrastrado desde su propia finca por guerreros de Thornwood 2 días antes, se arrodillaba encadenado junto a Isolde. Todos sus encantos practicados despojados para revelar al cobarde que había debajo. Serafín lloraba en silencio cerca del hogar. Su belleza dorada no le ofrecía protección alguna contra el ajuste de cuentas que se desarrollaba a su alrededor. Ren estaba en el centro del salón con un vestido del profundo gris plateado de un amanecer de Thornwood, su cicatriz descubierta, sin ocultar, captando la luz de las antorchas sin un solo parpadeo de la vergüenza que una vez la había hecho esconderla. Ronan estaba a su lado, no por encima de ella, no protegiéndola de la vista, sino simplemente presente, un calor constante a su lado que no le pedía nada excepto que fuera exactamente quien era. «La evidencia es indiscutible», dijo Ronan, su voz resonando fácilmente por el silencioso salón, fría y final. «Monedas rastreadas hasta la casa Cray. Una carta de puño y letra de Lady Isolde ordenando la muerte de mi compañera para proteger a esta familia de las consecuencias que ha pasado 12 años ganándose». Sus ojos grises recorrieron la sala. «Podría quemar esta fortaleza hasta sus cimientos y ninguna ley en ninguno de los 2 reinos lo llamaría injusto». La compostura de Isolde finalmente se hizo añicos. «Misericordia», jadeó, toda su fría crueldad colapsada ahora en un miedo crudo y feo. «Por favor, mi rey, se lo ruego». «No rogaste por misericordia en mi nombre», dijo Ren en voz baja, y el salón se quedó en completo silencio para escucharla hablar. «Cuando me arrodillé en el barro hace 12 años, no 12 años, toda mi vida, dio un paso adelante, y por primera vez en ese salón, Lady Isolde no pudo mirar a los ojos de su hijastra. Y decidido, sin embargo, que no me convertiré en el tipo de gobernante que esta casa me hizo creer que era demasiado inútil para ser. No habrá ejecución hoy». Un murmullo recorrió la casa reunida, incredulidad en su mayoría, aunque debajo de ella algo parecido al alivio. La casa Ashbourne
es despojada de sus privilegios de tratado y de la mitad de sus tierras del norte, con efecto inmediato, para ser administradas bajo la supervisión de Thornwood. Continuó Wren, su voz firme y clara, resonando, aunque aún no se daba cuenta del todo, con la misma autoridad tranquila que su propia madre había tenido una vez. Lady Isolde y Sebastian darán cuenta pública completa de su conspiración ante la corte de Veldmark y pasarán no menos de 3 años al servicio de la gente común, cuyos impuestos sobre el grano esta casa acaparó, mientras los niños pasaban hambre a la vista de estos muros. Que aprendan, como yo lo hice una vez, exactamente lo que significa servir a una casa que nunca les sirvió a ellos. Lord Roderick, arrodillado en silencio durante todo el procedimiento, finalmente levantó los ojos hacia el rostro de su hija mayor. Wren, dijo, con la voz quebrada, estoy tan profundamente. Lo sé, padre. Su voz se suavizó, aunque no vaciló. Tienes 12 años de silencio por los que responder, a tu propio tiempo, a tu manera. Ese ajuste de cuentas no me corresponde a mí entregarlo hoy. El salón se vació lentamente en las horas siguientes. La casa de Ashbourne, absorbiendo el peso de un juicio que fue, al final, considerablemente más misericordioso de lo que ninguno de ellos se había atrevido a esperar. Seraphine, despojada de sus grandes perspectivas de matrimonio, pero perdonada de cualquier destino más duro, se acercó a Wren una vez, vacilante e insegura, murmurando algo parecido a una disculpa que ninguna de las dos hermanas supo muy bien cómo terminar. No era perdón, pero era, quizás, un comienzo que ninguna de las dos había esperado. Antes de que los lobos partieran de Ashbourne Hall, Wren pidió 1 hora más a solas en la vieja biblioteca, los mismos estantes polvorientos donde había pasado tantos años solitarios, escondiéndose de una casa que nunca la había querido. El maestro Colwyn, todavía cuidando la colección después de todos estos años, lloró abiertamente cuando la vio, con el rostro lleno de cicatrices al descubierto y vestida de plata de Thornwood, y se inclinó tan bajo que sus viejas rodillas crujieron audiblemente contra el suelo de piedra. «Nada de eso», dijo Wren suavemente levantándolo. «Fuiste la única amabilidad en esta casa durante la mayor parte de mi vida, maestro Colwyn. No te inclines ante mí. Nunca lo necesitaste». Lo dejó con una invitación permanente a la creciente biblioteca de Thornwood y una promesa, que tenía toda la intención de cumplir, de que a ningún niño en su nuevo reino se le haría sentir que su valía dependía de la aprobación de un espejo. Lord Roderick la encontró en los establos mientras se preparaba para partir, su rostro cargado con 12 años de cosas que nunca había dicho en voz alta. «Tu madre estaría orgullosa de ti», logró decir finalmente, con la voz quebrada. «Solo desearía haber sido lo suficientemente valiente como para ser el padre que ella merecía ver criarte». Wren lo estudió durante un largo momento, a este hombre disminuido y culpable que una vez había sido el centro de todo su pequeño mundo, y que le había fallado tan completamente durante tanto tiempo. «No es demasiado tarde para convertirse en alguien diferente, padre», dijo al fin. «Nunca fue demasiado tarde. Simplemente tienes que elegirlo, como yo finalmente lo hice». No lo abrazó. Aún no estaba lista para eso, y sospechaba que quizás nunca lo estaría del todo. Pero le ofreció algo más gentil que la ira que él probablemente esperaba, y vio cómo algo en sus hombros se relajaba ligeramente, como si un peso que había llevado durante más de una década finalmente se hubiera movido. El viaje de regreso hacia el territorio de Thornwood 2 días después se sintió completamente diferente del aterrorizado viaje al norte que lo había comenzado todo. Wren cabalgaba junto a Ronan, en lugar de atada detrás de guardias asustados, con Fenris y una docena de guerreros flanqueándolos en una formación fácil y familiar, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, se encontró simplemente disfrutando del aire frío de la montaña en su rostro, en lugar de temer lo que esperaba al final del camino. «¿Dudas?», preguntó Ronan, observando su expresión mientras Ashbourne Hold se encogía detrás de ellos en la distancia gris. «Ninguna», dijo, y descubrió que lo decía más completamente de lo que había esperado. «Pasé 20 años esperando que ese lugar me quisiera».
Creo que no entendí hasta estas últimas semanas cuánto más pequeño se había vuelto mi mundo entero en la espera. Thornwood no está exento de sus propias dificultades, advirtió Ronan, aunque el calor suavizó las palabras. Política de manada, disputas fronterizas, ancianos que te pondrán a prueba, guerreros que necesitarán ser convencidos, estaciones en las que el frío muerde más fuerte de lo que incluso tú has conocido. Bien, dijo Ren, sorprendiéndolos a ambos con la ferocidad de su propia voz. Prefiero construir algo difícil y real que heredar algo fácil y falso. He tenido suficientes falsedades fáciles para varias vidas. Esa noche, bajo un cielo resplandeciente con más estrellas de las que el aire manchado de humo de Ashbourne Hold le había permitido ver claramente, Ren estaba en el mismo balcón que una vez había pertenecido a su madre. Los brazos de Ronan la envolvían cálidamente por detrás, su barbilla descansando contra su sien llena de cicatrices. ¿Arrepentimientos?, murmuró contra su cabello. Ninguno, dijo Ren, y lo decía en serio. Hace 12 años, un lobo salvó a una niña que nadie más pensaba que valía la pena salvar. Pasé cada año después de eso creyendo que estaba rota sin remedio, escondiendo mi rostro de los espejos, aprendiendo a desaparecer antes de que alguien más pudiera decidir borrarme. Se giró en sus brazos, trazando la vieja cicatriz a lo largo de su mandíbula, de la misma manera que él a menudo trazaba la de ella. No me arreglaste, Ronan. Simplemente viste lo que ya estaba allí, todo el tiempo, esperando que creyeran en ello. Mi reina, murmuró, haciendo eco de las palabras que había respirado por primera vez sobre ella hace 12 años y una vida. Nunca estuviste rota, solo estabas esperando una casa que te mereciera. Muy por debajo de ellos, las luces de Ashbourne Hold ardían bajas y silenciosas. Una casa cambiada para siempre por una hija que una vez había intentado desechar. Una hija que había regresado, no como un señuelo, no como un sacrificio, sino como una reina de ojos grises de tormenta y pelaje plateado, llevando sus cicatrices, exactamente como su madre siempre le había prometido que algún día lo haría, no como heridas, sino como prueba de que había sobrevivido. ¿Qué te pareció la transformación de Ren de hija olvidada a reina de Thornwood? ¿Crees que Isolda y Bastian merecían un destino peor? ¿O fue la misericordia de Ren la verdadera marca de su fortaleza? Dínoslo en los comentarios. Y si esta historia te ha llegado al corazón, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para más historias inolvidables de Hombres Lobo.